Un cordial saludo para todos. Espero todos se encuentren muy bien, cultivando emociones de mucha gratitud y aprecio por nuestras vidas y por las vidas de los demás. Mi nombre es Doris y los invito hoy a este nuevo episodio de Reflexiones para Marta. Hablemos hoy de religión y espiritualidad. Son temas difíciles de tocar por las creencias tan arraigadas que todos tenemos al respecto. Los invito a que tengamos mente abierta. No se trata de invadir o contradecir creencias, porque como ya hemos hablado, todas las creencias son válidas y tienen un propósito. Sin embargo, el expandir nuestro entendimiento hacia otras formas de pensar y de creer nos pueden servir para contribuir con nuestro proceso de transformación y de evolución. Sabemos que en la Tierra han existido diferentes religiones. Las más conocidas son el cristianismo. Del cristianismo se han derivado otras como el catolicismo, protestantismo, los ortodoxos y muchas más. Todas ellas basadas en las enseñanzas de Jesús. El budismo, basado en las enseñanzas del Buda. El islamismo está basado en las enseñanzas de Alá. Y el hinduismo es una religión basada no en la creencia de un solo Dios, sino en varios seres divinos. Es importante que tengamos en cuenta que ninguno de estos seres, cuyas enseñanzas han sido las bases de estas diferentes religiones, profesaron el ser dioses o enseñaban que ellos eran los únicos que tenían la verdad, o que era necesario que la oración, la meditación, la reflexión se debería usar en ciertos lugares considerados santos para que tuviera efecto, como por ejemplo las iglesias. Tampoco enseñaron que habían personas especiales o más importantes que otras, o personas que tenían la capacidad de salvar a otros, o perdonar a los que cometen errores. Tampoco enseñaban el castigo o que era necesario hacer penitencias para ser salvados. Todas estas creencias fueron inventadas por los seres humanos a través de la historia, por personas que de alguna manera utilizaron estos mensajes de estos seres iluminados y los interpretaron de ciertas maneras, con objetivos específicos, en muchos casos para obtener poder y seguidores. Cada una de esas religiones tiene sus libros sagrados. Es bueno entender que estos libros en realidad no fueron escritos directamente ni por Jesús o Buda o Alá. Ellos simplemente eran maestros que hablaban a congregaciones de seguidores con el objetivo de enseñar. Los libros fueron escritos más tarde por sus seguidores y todos sabemos muy bien que cada uno traducimos los mensajes que recibimos de acuerdo con nuestras propias creencias e interpretaciones. A través de la historia, muchos de estos libros han sido alterados con ciertos propósitos, algunas veces por reyes de las épocas que querían hacer cambios para subyugar y mantener a la población bajo control, para incrementar sus dominios, su poder y su riqueza. En los años venideros vamos a saber mucho acerca de estas religiones. Vamos a entender, por ejemplo, que hay escritos que han permanecido ocultos hasta ahora y no han hecho parte, por ejemplo, de la Biblia de los cristianos, como por ejemplo el libro de María Magdalena, quien fue bastante importante en la vida y las enseñanzas de Jesús. Fue tan importante como los demás discípulos, pero por el hecho de ser mujer, no le dieron importancia y no lo incluyeron en la Biblia. Pero estos libros existen. La idea no es demeritar el valor e importancia de estos libros sagrados dentro de las respectivas religiones y sus civilizaciones. Ellos han sido el reflejo de las creencias de sus seguidores en el momento y han sido fundamentales y una parte muy importante
del crecimiento y evolución de la humanidad. Todos sabemos que la verdad siempre está en evolución y que a medida que vamos evolucionando, estamos en la capacidad de ampliar el rango de conocimientos a los que podemos acceder para que creamos con más conciencia. Estamos entrando a la era donde podemos profundizar en el entendimiento y la razón de ser de las religiones y sus libros sagrados. Y entender también que el extremismo y la incapacidad de aceptar las demás interpretaciones de Dios han sido también la razón de muchas guerras que han devastado la tierra a través de la historia. Todo se puede utilizar para bien y para mal. Y precisamente por el creer que cada religión era la única válida, por el rechazo a las demás culturas, por el hecho de tener dioses y creencias diferentes, esas religiones han hecho también parte de nuestra problemática, de nuestra separación, de nuestra intolerancia, de los problemas que han azotado la humanidad hasta ahora. Estamos entrando a la tierra de la cuarta densidad, donde es la inclusión, la cooperación y el amor incondicional las nuevas reglas de juego. Entonces nuestro entendimiento de las religiones, los libros sagrados y sus dioses va a evolucionar también. Nuestros antecesores han creado las religiones basados en las creencias que mejor han servido para la supervivencia y la evolución de la humanidad en cada época. Cabe decir, por ejemplo, que Buda existió más de 500 años antes de Jesús. El hinduismo más de 1000 años antes de Jesús. Esto claramente nos indica que el cristianismo es relativamente nuevo. Y han existido civilizaciones mucho antes de la nuestra. Civilizaciones como Lemuria y Atlantis, entre otras muchas, de las cuales no nos han hablado en nuestros libros de historia, que han desaparecido y que también tenían sus versiones de lo que hoy llamamos Dios y religión. Hemos llegado al momento donde tenemos más capacidad de entender que cada una de estas religiones simplemente han sido un conjunto de creencias, de prácticas y de valores morales, de acuerdo a lo que cada cultura ha considerado como sagrado o espiritualmente importante en la época. Pero todos y todos siempre estamos en estado de evolución. Hoy ya estamos preparados para entender que en realidad las diferentes religiones siempre se han referido al mismo concepto de Dios, pero cada uno lo ha interpretado a su manera, todo con el objetivo de encontrarle sentido y propósito a la vida. Muchas de esas religiones a través de la creencia en un ser superior. Las religiones se han utilizado para reforzar la unidad. Han sido una fuente de consuelo emocional y fortaleza en momentos de crisis y de dificultades. También han impulsado el cambio social, inspirando la justicia y la esperanza en un mundo mejor y más positivo. Pero también han sido herramientas para controlar las sociedades y con ello controlar nuestras capacidades de expresión y creatividad, sumiéndonos en un mundo de inferioridad y sumisión, esperando milagros y favores a través de oraciones basadas en peticiones, y nos han mantenido separados los unos de los otros, que es algo completamente opuesto a lo que Jesús, Buda, Alá y los demás seres iluminados nos trataron de enseñar en su momento. ¿Qué podemos decir de la espiritualidad? El ser espiritual en realidad no se busca. Nosotros no nos convertimos en seres espirituales. Por naturaleza, todos somos seres espirituales teniendo una experiencia física.
Cuando decimos estamos en nuestro camino espiritual, en realidad lo que queremos decir es que estamos recordando quiénes somos en realidad. Estamos despertando del sueño de creer que nuestra realidad es solo física. La espiritualidad es la búsqueda del significado, del propósito de nuestra existencia y del encontrar esa conexión con ese algo o ese alguien que cada uno intuitivamente sabemos que tenemos. Que cuando estamos en este cuerpo físico se nos dificulta entender qué es. Entonces le damos diferentes interpretaciones. Puede ser una conexión con un ser superior y entonces lo llamamos Dios. Y de ahí los diferentes dioses que cada religión profesa. Otros se conectan con la naturaleza, con el arte, con una causa humanitaria o con algo divino que no es necesariamente lo que tradicionalmente se llama Dios. Otros entienden esa conexión, que esa conexión nunca en realidad ha estado por fuera de nosotros, que siempre ha estado dentro y que siempre ha estado esperando a que empecemos a desarrollarla, sin necesidad de tener intermediarios, que esa energía de la que estamos hechos nos da conciencia de nuestra vida, que no está separada de nuestro ser, no está en un lugar por encima o por fuera nuestro, no es un ser superior, sino que todos y todos siempre estamos conectados a ella, somos parte de ella, estamos hechos de ella, es imposible no estarlo. La ciencia cuántica ya explica que todo en existencia está conectado, todo y todos. El problema es que muchas veces no lo sabemos o se nos olvida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad? Espero que ya lo podamos deducir y entender mucho mejor. Las religiones han sido instituciones creadas por el hombre de acuerdo con las creencias, culturas y objetivos de las diferentes sociedades, mientras que la espiritualidad es una búsqueda personal e individual, donde no se requiere necesariamente una estructura formal de creencias o una religión. Tanto la religión como la espiritualidad buscan el entender y encontrarle propósito y sentido a la vida. Los que atienden a una religión aceptan sin dudar las creencias y doctrinas que reciben de la religión. A veces, estas personas que han pertenecido a alguna religión en particular se embarcan también en una búsqueda muy individual. Muchas veces personas no se encuentran satisfechas con las doctrinas y enseñanzas, o su evolución como ser humano los lleva a explorar otras religiones u otras alternativas, cosa que es muy normal porque nadie es estático. Y cada que vamos evolucionando, nuestros conceptos de Dios y de lo que es la espiritualidad, la búsqueda de lo que significa esa conexión que todos tenemos con esa energía divina, también va evolucionando. El camino hacia la espiritualidad nos lleva a entender que en realidad todos somos iguales, que todos estamos conectados los unos con los otros. Y esto era en realidad lo que enseñaban estos maestros. Alguien puede ser religioso sin ser espiritual. A veces las personas que atienden a una religión entienden que el asistir a las ceremonias y participar en los rituales es suficiente, pero en las vidas normales se practica el juzgar a los demás por sus errores, o nos negamos a entender que todos tenemos derecho, por ejemplo, a la igualdad y no compartimos o no ayudamos, o solo ayudamos a los que nos caen bien y piensan igual a nosotros, y a los demás los dejamos por fuera, lo que en realidad es una forma de exclusión y castigo. Es importante que reflexionemos en cuáles son nuestras creencias y qué tanto practicamos las enseñanzas
de estos maestros como Jesús o el Buda en nuestra vida diaria, porque a veces no lo hacemos. Esas reflexiones nos ayudan a entender y a no juzgar a los que deciden vivir sin la necesidad de practicar una religión en particular. Porque a veces esa libertad puede ser mucho más enriquecedora para el individuo. Jesús, el Buda y los demás seres iluminados no vivieron bajo doctrinas organizadas de pensamiento, sino que enseñaban a sus seguidores, por ejemplo, a hacer el bien sin mirar a quién, o decían: el que está libre de pecado que tire la primera piedra. Todos proclamaban que la conexión divina está dentro de nosotros. Nunca enseñaron en la creencia de un ser superior. Buda nos enseñó el poder del pensamiento y la intención cuando traspasó el tronco de un árbol con su mano en un estado de meditación profunda. Nos enseñó que todos tenemos la capacidad de manipular el mundo físico. Jesús enseñó a través de sus sanaciones que todos tenemos el poder de sanarnos. Él nunca dijo que esa capacidad era solo suya. A nosotros no se nos ha explicado que el lenguaje de estos libros sagrados era el lenguaje apropiado para la época, de acuerdo con la capacidad de entendimiento de esos tiempos, entendimiento y expresión. Pero el lenguaje ha evolucionado. Entonces muchos de los escritos son metáforas que invitan a la reflexión en lugar de tomarse literalmente. Las enseñanzas de estos seres iluminados simplemente llevan a entender cómo funciona el universo y cómo funciona la creación. Ellos estaban conectados al cosmos, a las estrellas, a los diferentes planetas. Enfatizaban nuestra conexión los unos con los otros, el vivir en inclusión, cooperación y amor incondicional, que en resumen son las bases de la vida con las cuales estamos construyendo la Tierra en la cuarta densidad. Las religiones han sido instrumentos valuables, muy importantes para la evolución de la humanidad y para aquellas personas que aún no tienen el entendimiento o la suficiente capacidad de encontrar esa conexión por sí mismos y encontrarle propósito y sentido a la vida sin que nadie les diga cómo, sin tener intermediarios. En el mundo de la cuarta densidad, en el mundo que estamos empezando a vivir, el llamado es a disminuir esa dependencia que tenemos en recursos externos, en personas que se suponen son las que saben la verdad, en líderes, y en lugar empezar a cultivar la reflexión y encontrar esa conexión nosotros mismos con nuestro mundo interior, que es en realidad donde la energía divina ha vivido siempre. Entonces empecemos a desarrollar el entendimiento necesario que nos lleve a recordar quiénes somos en realidad y quiénes son cada uno de los demás seres humanos, aceptándonos tal y como somos, y así encontrar ese respeto mutuo por nuestras creencias, donde busquemos armonía. La armonía la podemos apreciar en una orquesta donde se tocan diferentes instrumentos, y se puede apreciar la belleza de la música a pesar de las diferencias. Unidad y armonía no significan igualdad, pero el darle espacio de expresión a todos. Todos los que estamos vivos somos parte de la armonía de este mundo. No son solamente los que nos gustan o los que están de acuerdo con nosotros. En los años venideros veremos cómo las religiones se irán transformando, veremos cómo los líderes de las diferentes religiones se unirán y nos enseñarán que en realidad el concepto de Dios es solo uno y que cada religión ha tenido su propia interpretación. También nos enseñarán que no hay necesidad de señalar y excluir al que no quiere participar en las enseñanzas de una religión en particular. Nos mostrarán que las verdades
que se han utilizado como doctrina a veces no han sido completamente la verdad, y descubriremos que hay muchas enseñanzas que han estado ocultas, como por ejemplo el libro de María Magdalena en el cristianismo. Estamos entrando en la era de la transparencia y con ello vendrá el respeto y la aceptación por el otro. También nos mostrarán cómo la religión y la ciencia, contrario a lo que nos han enseñado, son muy cercanas, tienen mucho en común. La ciencia también está evolucionando, descubriendo que este mundo físico tiene una explicación mucho más profunda y desconocida hasta ahora. Estamos uniendo el mundo físico con el mundo espiritual. Aprenderemos que la cosmología, la astronomía y la metafísica, la vida que siempre ha existido en otros planetas, están ligadas profundamente con nuestras religiones y la misma ciencia. Y entonces empezaremos a entender nuestras vidas, nuestro pasado, la verdadera historia de la Tierra y la humanidad de una manera mucho más amplia, donde entenderemos que la magia en realidad hace parte de cada momento de nuestras vidas y que nuestras capacidades de creación son infinitas. Nuestro futuro es en realidad brillante y muy emocionante. Espero que meditemos en esto, a ver qué nos dice nuestro corazón, a ver cómo ampliamos estas perspectivas y empezamos a ampliar nuestras creencias. Es maravilloso porque veremos cómo nuestra capacidad de creación también se amplía. Nuestras creencias siempre van ligadas a nuestra capacidad de crear, a los resultados que obtenemos. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar presentes y continuar con esa idea de ampliar nuestros conocimientos y nuestros entendimientos. Es así como participaremos activamente en la creación de la nueva tierra. Todos lo hacemos, todos somos importantes, todos estamos alimentando esta nueva energía de creación. Los dejo como siempre con mis mejores deseos de paz, de amor incondicional y de muchas posibilidades. Hasta pronto.